Mi nombre es Guillermo Pacheco, soy profesor, pastor, coach en Washington, D.C. Yo voy a tener esta parte para seguir hablando del liderazgo influyente, pero quisiera empezar tocando un poco la influencia, porque liderazgos escuchamos mucho y ya sé que ustedes en esta serie hablan mucho de liderazgo, pero déjame hablarte un poquito de entrada de influencia. ¿Qué es influencia? Influencia es poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Lo voy a repetir dirigido a ti para que tú entiendas. Si hablamos de liderazgo influyente, saber que si ya liderazgo es poder lograr que otras personas hagan lo que tú quieres, pero cuando le agregas influencia es el poder de una persona para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar. Entonces, ¿cómo nosotros podíamos entender el tema de cómo voy a alterar yo la forma de pensar de alguien? ¿Qué es lo que me va a llevar a mí a ser un líder influyente? Y cómo vemos en la Biblia diversas maneras de ser líder influyente. Entendiendo que ya el liderazgo de por sí tiene ciertas características. Y otra cosa que no tenemos que perdernos de vista es que estamos en unos tiempos donde hay algunas características que un líder influyente tiene que tomar en cuenta. Vivimos en un entorno VICA, que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Pero a eso le agregas que estas 4 características lo que producen es una niebla, porque al final de cuentas es cómo haces tú para vivir en un mundo VICA y querer llegar a lo que tú deseas. Entonces, cuando tú quieres llegar a lo que tú deseas, hay un camino que recorrer. Y la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad provocan una niebla que te hace desenfocarte, que te hace perder de vista a dónde quieres llegar. Pero la diferencia de un líder es que sabe a dónde quiere ir y él tiene la capacidad de moverse en medio de la niebla para alcanzar lo que él quiere. ¿En medio de qué? De la volatilidad, de la incertidumbre, de la complejidad y de la ambigüedad que a él no le preocupan. Y podemos ver, en lugar de ver uno, déjame hablarte rápidamente de algunos personajes que en la Biblia nos reflejan cuáles son algunas de estas características del líder influyente. Hemos venido hablando de Daniel, hemos venido hablando de José, pero te voy a hablar, por ejemplo, de Noé. Noé era un líder porque sabía hacer lo correcto en el tiempo preciso y aun cuando nadie estaba con él. Me explico. Él tenía que mostrarle a la gente, primero a su familia y a la gente que lo veía, que él sabía a dónde quería ir en medio de una ridiculez. Y aquí te voy a también dar un contexto que va para todo, y es el liderazgo. Antes de la bendición viene la ridiculez. Antes de la bendición viene la ridiculez. Y cuando vemos que un líder influyente hace lo correcto muchas veces para los ojos de la gente va a ser ridículo. Tú te puedes imaginar Noé haciendo un arca donde nunca había llovido y a miles de kilómetros del mar. Dime si no es eso ridículo. Es inexplicable. Y es como en su ministerio en la tierra el Señor Jesús se movía. ¿Sabes por qué? Cuando tú tienes explicación, lo que estás tratando de influir ya no es sobrenatural. Tu lenguaje ya no es sobrenatural. Tú tienes que tener un lenguaje donde se refleje la inexplicabilidad de lo sobrenatural, y eso tuvo Noé. Noé, al tratar de hacer algo que recibió un mandato de Dios, que es otra de las primeras características que uno debe tener, es escuchar a Dios porque Él te va a dar el mandato muchas veces en medio de una ridiculez. Y Noé lo que tenía es que él sabía hacer lo correcto, escuchando, aun cuando quien le habló no estaba con él. En esta historia nosotros vemos cómo Noé construye un arca, y un arca que lo motivó a hacerlo, pero que también hizo aflorar lo que la gente podía decir de él, y es lo que en este momento también nosotros tenemos que tomar en cuenta. Cuando tú haces la ridiculez que te separa de la bendición, te van a llamar loco. Pero el reino de los cielos tiene que estar lleno de locos.
de hacer lo que parece inexplicable para los otros. Si tú te explicas todo lo que haces en tu vida, déjame decirte que estás viviendo en la naturalidad y no necesitas fe para hacer eso, porque tú lo puedes hacer. Cuando tú vives en la alineación de la inexplicabilidad, de lo sobrenatural que proviene de la fe, que esta viene de la palabra de Dios, tú te das cuenta que es algo extraordinario. Un líder influyente es aquel que sabe que va por algo inexplicable, algo que él no entiende incluso, y que por eso la gente le llama loco. Mira, de igual manera, cuando tú quieres un mejor futuro para tu vida y para tu familia, tienes que, o por ejemplo un negocio, tienes que tener la idea que si pides opinión a aquellos que están viendo la vida con sus ojos físicos, no te van a entender. Y vuelvo y repito, Noé, él sabía lo que hacía. Un segundo líder que quiero tocar. Te voy a tocar 3 en este segmento. Abraham era un líder que abrazaba lo desconocido. ¿Por qué? Porque él no sabía a dónde iba. Él le dijo, agarra tus cosas, a tu familia y vete donde no sabes a dónde vas. No tenía GPS. Tú sabes que nosotros usamos estos aparatos para tener un GPS. Él no lo sabía. Fue diferente. Él hizo la locura de irse a una tierra que le prometió Dios, pero que no la conocía. ¿Tú te puedes imaginar a la familia lo que le decía Abraham? Eso es lo que tú tienes que sentir cuando empiezas a recibir una orden de Dios que te va a elevar el nivel de liderazgo y que es ridícula. Y los que primero van a empezar a ver eso son tu familia. Cuando veas que tu familia te está llamando loco, quiere decir que vas en el camino de lo inexplicable, de lo sobrenatural, porque no lo entienden ni los cercanos que tú tienes. De la misma manera es cuando esos grandes líderes abrazan la incertidumbre. Ojo, uno de los grandes factores en esto ubica es la incertidumbre porque es la mayor característica del futuro. Él iba caminando sabiendo que la incertidumbre no lo iba a frenar. No lo iba a frenar, que la incertidumbre no iba a ser el obstáculo que lo separara de donde quería ir. ¿Cómo nosotros podemos hacer eso? ¿Cómo nosotros podemos entender que no va a haber niebla que te separe de eso? Y fue lo que también el tercer actor que te quiero comentar, y ustedes lo han venido hablando y lo hemos hablado mucho en este proceso que ustedes están viendo, es José. ¿Por qué? Porque José supo relacionarse con sus circunstancias. José soportó esas circunstancias adversas. ¿Sabes para qué? Para no perderse, para no desenfocarse. Esa influencia es la que nosotros necesitamos. Un líder influyente es el que no se desenfoca. Un líder influyente es el que aún a pesar de las circunstancias no va a desenfocarse. Esa influencia es la que te hace a ti ir por lo que no puede ir cualquiera. O sea, José, que nosotros lo veíamos como un soñador, yo te puedo decir que José era un cumplidor de propósitos, porque él tuvo el propósito señalado a través de sus sueños. Y él se mantuvo. No hubo circunstancias que lo apartaran de saber a dónde iba. Es una historia que tú puedes ver. ¿Cómo estás tú? Él soportó engaño, él soportó tentación, él soportó menosprecio. Entonces, cuando nosotros vemos cómo las personas, sus talentos los pueden mover, es esa manera en la que tú debes de entender la influencia. Vuelvo y repito a compartirte qué es influencia. Influencia es el poder de una persona para determinar la forma de alterar la manera de pensar o de actuar. Tú tienes que ser un líder influente. Noé, Abraham y José nos permiten ver de una manera diferente cómo nosotros nos podemos relacionar con las circunstancias. Cómo nosotros, como Noé, él no le importó que lo llamaran loco. Esa es lo inexplicable. Esa es de aquellos que no tienen cordura. Es aquellos que van por más. Es aquellos que no les importa que su misma familia sean los primeros que les digan, oiga, ¿y a dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Estos líderes de influencia, con las características que vimos en Abraham, en José y en Noé, son los que te pueden ayudar a ti para poder ir más a la palabra de Dios, para que veas cómo esa inexplicabilidad
inexplicabilidad de lo sobrenatural es lo que los líderes influyentes tienen en medio de eso. Cómo los líderes influyentes se mueven en medio de la inexplicabilidad de lo sobrenatural. ¿Sabes por qué? Porque ellos saben a dónde quieren ir. Y aunque la niebla que produce lo volátil, lo incierto, lo complejo y lo ambiguo, eso no los va a separar de alcanzar el objetivo y ser un cumplidor de propósitos, esos propósitos que Dios tiene para tu vida. Fue un privilegio estar contigo en este tiempo en el que tenemos que levantar líderes influyentes. Y yo sé que el Señor habla a través de estos videos, de todo este proceso, para que tú puedas llegar a ser un líder influyente.